Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, dramas y romances que nos dejan enganchados a la pantalla. Hoy tenemos un vídeo de esos que van a encender la chispa del cotilleo, porque vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, lo has oído bien. Después de ser el centro de atención, de portadas de revistas y de debates interminables en redes sociales, parece que hay una reconciliación secreta en marcha. Prepárense porque hoy desmenuzaremos los rumores, analizaremos las pistas y repasaremos la historia de amor y desamor de esta pareja icónica. ¿Será cierto que el culebrón turco más comentado está a punto de tener un nuevo y explosivo capítulo? No te lo pierdas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con noticias frescas, análisis a fondo y chismes jugosos sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a por el drama. Bien, todos recordamos el revuelo que causaron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación, que nació en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue una auténtica locura mediática. La química que desprendían en la pantalla traspasó la ficción, y los fans, obviamente, enloquecieron. No solo en Turquía, sino en todo el mundo, donde la serie se convirtió en un fenómeno cultural. La gente se identificó con la historia de amor entre Eda y Serkan, y la conexión genuina entre Kerem y Hande hizo que esa historia fuera aún más creíble y emocionante. Sen Kalkam es una comedia romántica que catapultó a la fama a ambos actores. La historia sigue a Eda YLDZ, una joven florista que odia a Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que le arruina una beca para estudiar en el extranjero. Pero, oh sorpresa, el destino los une a través de un peculiar acuerdo. Eda finge ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que él recupere a su exnovia. Ya se imaginan lo que pasa, ¿verdad? Del odio al amor hay un paso, y vaya paso que dan estos dos. La serie es un derroche de romance, situaciones cómicas y paisajes espectaculares de Estambul. Fue un fenómeno global, vendida a decenas de países y generando una legión de fans incondicionales. La serie no solo impulsó sus carreras, sino que también generó una industria completa de productos derivados, desde ropa y accesorios hasta música y viajes inspirados en la serie. Pero volvamos a Kerem y Hande. Su relación fuera de la pantalla era tan adorable como la de sus personajes. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se les veía radiantes en alfombras rojas. Era la pareja del momento, la personificación del cuento de hadas. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle por los fans, que buscaban confirmación de su amor y esperaban ansiosamente el siguiente capítulo de su historia. Se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron campañas publicitarias juntos y eran invitados de honor en eventos internacionales. El mundo entero estaba pendiente de ellos. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente la bomba, Kerem y Hande han roto. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Rumores de agendas apretadas, diferencias irreconciliables y presiones mediáticas inundaron las redes sociales. Los fans estaban devastados, y la magia de Sen Kalkam pareció desvanecerse un poco. Muchos sintieron que su propia historia de amor se había terminado. La ruptura fue un golpe duro para la industria del entretenimiento turco, y la prensa sensacionalista se deleitó con los detalles reales o inventados de la separación. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, pero la sombra de su relación siempre planeó sobre ellos. Cada nuevo proyecto, cada nueva pareja rumoreada, era comparada con la relación que habían tenido. Ahora, meses después de la ruptura, los rumores de reconciliación han vuelto a encender la mecha. ¿De dónde vienen estas sospechas? Pues bien, varias fuentes cercanas a los actores han filtrado información sobre encuentros secretos, llamadas telefónicas y mensajes con dobles sentidos. Además, algunos fans con ojo de águila han detectado coincidencias sospechosas en sus publicaciones de redes sociales, lugares similares, comentarios encriptados y hasta la reaparición de objetos que se regalaron en su momento. Han analizado fotografías en busca de detalles que pudieran indicar un encuentro secreto, han rastreado sus ubicaciones a través de las redes sociales y han interpretado cada mensaje como una posible señal de reconciliación.
El fandom es una fuerza poderosa, y en este caso, su pasión y dedicación han contribuido a mantener viva la esperanza de un reencuentro. Pero eso no es todo. Se dice que Kerem y Ande han estado trabajando en proyectos separados pero relacionados, lo que les ha obligado a pasar tiempo juntos. ¿Será que la convivencia ha reavivado la llama del amor? ¿O simplemente se trata de una estrategia de marketing para generar expectación? Algunos expertos en marketing sostienen que la reconciliación, real o ficticia, sería una excelente manera de impulsar sus carreras y generar interés en futuros proyectos. Otros creen que la presión mediática y las expectativas de los fans podrían estar influyendo en sus decisiones. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido los rumores. Mantienen un perfil bajo y se limitan a responder con evasivas cuando se les pregunta sobre su relación. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Su silencio ha alimentado aún más la especulación, y los fans han interpretado su discreción como una señal de que algo está sucediendo entre ellos. Para añadir más leña al fuego, recordemos que tanto Kerem como Ande son figuras muy queridas en Turquía y en el extranjero. Ambos tienen una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos. Ande, además de su talento como actriz, es una reconocida modelo y embajadora de varias marcas de lujo. Su belleza y carisma la han convertido en un icono de estilo. Ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre y es una figura influyente en el mundo de la moda. Kerem, por su parte, es conocido por su personalidad arrolladora y su compromiso con causas sociales. Es un actor versátil que ha participado en dramas, comedias y películas de acción. Ha utilizado su plataforma para promover la conciencia sobre temas importantes y ha apoyado diversas organizaciones benéficas. La presión mediática sobre ambos es enorme. Cada vez que se les ve juntos, aunque sea de lejos, las redes sociales explotan. Los fans analizan cada detalle, buscando pistas sobre una posible reconciliación. ¿Y es que quién no quiere que esta pareja de ensueño vuelva a estar junta? Su historia de amor ha resonado con millones de personas en todo el mundo, y la idea de que puedan volver a estar juntos es un pensamiento reconfortante para muchos. Pero hablando de otras series donde el drama amoroso nos tiene atrapados, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu. Esta serie, que se emitió originalmente en 2008, sigue siendo un referente en la televisión turca. Es un drama romántico que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición en el seno de una familia adinerada. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo mucho mayor que ella. Pero la felicidad de Biter se ve amenazada cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de su esposo. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido. La serie exploró temas tabú y desafió las convenciones sociales de la época, lo que generó un gran debate en la sociedad turca. Aşk Memnu es una serie que rompió récords de audiencia en Turquía y generó un gran debate sobre los límites del amor y la moralidad. La química entre los protagonistas, Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, fue impresionante y contribuyó al éxito arrollador de la serie. La historia está llena de giros inesperados, momentos de tensión y escenas apasionadas. Es una serie que te atrapa desde el principio y te mantiene enganchado hasta el final. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se vendió a muchos países de todo el mundo, donde también fue muy popular. Y aunque no tenga que ver directamente con una reconciliación real, el impacto de Aşk Memnu nos demuestra el poder de las relaciones intensas y dramáticas en la pantalla. La gente adora ver historias de amor complicadas, de pasiones prohibidas y de segundas oportunidades. Y quizás el interés por la posible reconciliación de Kerem y Ande se deba precisamente a eso, a que su historia se parece un poco a un culebrón turco de la vida real. Ambos son jóvenes exitosos y atractivos y su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. La idea de que puedan volver a estar juntos es un pensamiento romántico que resuena con muchos. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque quizás no encaje tan directamente con el tema de la reconciliación, es Mucize Doctor. Esta serie es un drama médico que sigue la vida de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por integrarse en un mundo que no lo entiende. La serie es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, y ha sido un gran éxito en Turquía y en otros países. La serie ha sido elogiada por su representación sensible y respetuosa de la discapacidad y por su mensaje inspirador sobre la importancia de la inclusión.
Mucize Doctor es una serie emotiva e inspiradora que aborda temas como la discapacidad, la discriminación y la importancia de la inclusión. La actuación de Tañer Olmez, quien interpreta a Ali Befa, es simplemente brillante. Logra transmitir la vulnerabilidad, la inteligencia y la determinación de su personaje de una manera conmovedora. La serie también cuenta con un elenco de apoyo talentoso y una trama que te mantiene enganchado desde el principio. La serie ha generado un mayor conocimiento y comprensión sobre el síndrome de Savant y ha ayudado a romper estereotipos y prejuicios. Si bien no se centra en una reconciliación amorosa, Mucize Doctor muestra cómo las personas pueden superar obstáculos y encontrar el amor y la aceptación a pesar de sus diferencias. En ese sentido, podría interpretarse como una historia sobre segundas oportunidades y la posibilidad de reconstruir relaciones, incluso cuando parecen imposibles. La serie nos recuerda que todos merecen una oportunidad de ser felices y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y para cerrar este repaso por las series turcas que nos hacen soñar y suspirar, no podemos olvidarnos de Erkenci. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman fue un auténtico fenómeno global. La historia sigue a Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático. La serie fue elogiada por su trama ligera y divertida, su humor ingenioso y sus personajes entrañables. Erkenci es una serie ligera, divertida y llena de romance. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era palpable y contribuyó al éxito arrollador de la serie. La trama está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos románticos que te hacen suspirar. Es una serie perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor sencilla y encantadora. La serie impulsó la carrera de ambos actores y los convirtió en estrellas internacionales. Aunque la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no se concretó fuera de la pantalla, el impacto de Erkenci nos demuestra el poder de las parejas televisivas para generar ilusión y fantasía en el público. Y quizás esa es una de las razones por las que los fans siguen tan interesados en la posible reconciliación de Kerem y Hande, porque quieren verlos juntos, felices y enamorados como en los viejos tiempos. La idea de que su historia de amor pueda tener un final feliz es un pensamiento reconfortante para muchos. Así que, volviendo a nuestra pareja del momento, Kerem y Hande, la pregunta sigue en el aire, ¿se reconciliarán? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, analizando cada una de sus pistas y soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Independientemente de lo que suceda en el futuro, su historia de amor ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento turco y en el corazón de sus fans. Y hablando de finales felices, es hora de ir cerrando este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este repaso por los rumores de reconciliación de Kerem y Hande, así como de este recorrido por algunas de las series turcas más icónicas. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, así que no descartemos nada. Quizás en unos meses estemos celebrando el regreso triunfal de esta pareja de ensueño. La esperanza es lo último que se pierde y en el caso de Kerem y Hande, sus fans no están dispuestos a renunciar a la posibilidad de un reencuentro. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saber sus opiniones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo con noticias frescas, análisis a fondo y chismes jugosos sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.